¡Qué buenas noticias para ti! Le gusta mucho el surf y la playa. Tiene muchísimas energías positivas que tienes que ser un poco más flexible trabajando en abrir esa línea de comunicación. Acuario, bienvenido a tu lectura para el mes de junio 2019. Soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que le des clic aquí y te suscribas a mi canal. Activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Quiero darte las gracias por todo tu cariño, por todo tu amor. Invitarte también a que compartas mi video y me dejes tus deditos para arriba para que podamos llegar a muchas más personas. Vamos a ver cuáles son las características del hombre que vas a estar conociendo durante este mes. Te sale la carta del 8 de copas, muy bien. Y si estás esperando conocer a una mujer, estas van a ser sus características. Te sale la carta del 8 de espadas. Vamos a ver si es conveniente o no estas situaciones. Muy bien, el hombre es conveniente, te sale la carta del as de basto y la mujer también con la carta del 6 de copas. ¡Qué buenas noticias para ti! Con la mujer hay que tener un poquito de cuidado con sus energías, pero va a ser positivo, al final todo va a funcionar. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. El hombre que va a llegar a tu vida es un hombre viajero, un hombre que le gusta mucho moverse de un lugar a otro, un estilo de hombre nómada. Es alguien que tiene dentro de su energía y dentro de su vibra eso de siempre estar cambiando de país, de siempre estar yendo a lugares diferentes, y esa puede ser la manera en la cual lo estás conociendo durante el mes de junio, ya que él podría estar de visita en tu país o tú podrías estar de visita en el suyo. Es un hombre que tiene los cabellos largos, los tiene un poco claros, yo lo veo como un chocolate claro, así como si fuese un estilo californiano, un hombre así como que le gusta mucho el surf y la playa y que el cabello tiende a tenerles este color así como un amarillo quemado. Ese es el tono de cabello de él. Veo que tiene un tono de piel un poco morena. Puede ser moreno porque está muy bronceado, porque le gusta mucho la playa, pasa mucho tiempo caminando. Le gusta escalar, le gusta subir a las montañas, le gusta tener nuevas aventuras. Este hombre va a llegar a tu vida, lo puedes estar conociendo en estos lugares, en algún campo, en algún parque, en algún campo para hacer algún tipo de actividad, en la playa, surfeando, escalando alguna montaña o en viajes. Así es que si eso puede estarte pasando y tú no necesariamente tienes que hacer esas actividades, puedes estar en ese lugar simplemente acompañando a alguien o pasando por allí y puedes conocerse de esta manera. Va a ser muy conveniente con esta carta del as de bastos porque te indica de que vas a poder construir algún tipo de nueva relación y que él está buscando algún tipo de estabilidad en su vida. Tú podrías ser la persona que le da esa estabilidad. Habla también de que está buscando como un apoyo, una persona que le escuche. No es un apoyo financiero, es un apoyo emocional, alguien que verdaderamente comparta con él sus mismas ideas. Así que si tú también eres o has querido siempre ser aventurera, has querido ser siempre aventurero, has querido siempre salir de la rutina, podrías estar conociendo exactamente lo que tú has estado pidiendo. Así es que dicen por ahí que cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad, y en esta ocasión va a ser así y la vas a pasar bastante bien, mis guerreros de Acuario. Abre tus energías, cambia la manera en la cual tú puedes estar pensando o analizando a las demás personas cuando se te presentan, porque si le das la oportunidad a este caballero, las cosas para ustedes van a ser completamente diferentes. La mujer que va a llegar a tu vida tiene los cabellos negros, largos, los tiene como por los hombros, es una mujer de un tono de piel morena, oscura, es una mujer que utiliza lentes, es una mujer que en algunas ocasiones se puede sentir emocionalmente con este 8 de espadas, de que está un poquito estancada y que no avanza en el amor. Podría ser alguien que todavía está pensando en su ex, o podría ser alguien que tiene a su ex alrededor todavía. Esto puede estar sucediendo porque tienen algún tipo de hijos de por medio o compromisos que no han podido dejar de saldar. Tienen alguna propiedad, está a nombre de los dos, tienen algo que aún los mantiene juntos y por eso ella como que todavía no se ha podido liberar por completo de esto, o están en proceso de divorcio para algunos esta mujer. Pero tienes que tener tranquilidad porque aquí con el 6 de copas te habla de que ella definitivamente va a estar dispuesta o a ofrecerte una oportunidad de
de amor o a recibir la oportunidad de amor que tú le vayas a dar. Tiene muchísimas energías positivas a su alrededor en ese aspecto. Si tú no eres una persona celosa y no te afecta lo que está sucediendo a su alrededor con esas personas que ella está atada aún de su pasado, entonces las cosas para ustedes pueden estar funcionando de una manera extremadamente positiva. En su línea de trabajo yo la veo también de que ella podría tener algo que ver con comunicación, con palabras, puede ser algún tipo de terapeuta de lenguaje, podría ser algún tipo de terapeuta que tenga que ver con estas situaciones de prácticas de cómo hablar o cómo mejorar si has tenido algún tipo de inconvenientes con las vocalizaciones. Podría también estar trabajando como relaciones públicas, algo donde ella tiene que hablar bastante. Puede ser también atención al cliente. Vamos a ver cuáles son los consejos que te dan en estos instantes los arcángeles del amor, tanto para los solteros como para los que están en una relación. Los solteros, te sale la carta de ser más jovial, más juguetones. Y para los que están en una relación, expresa tu amor. Aquellos que están solteros, esta carta te indica de que no puedes seguir como que viendo las cosas todos en una sola línea y en un cuadrado y que no te sales de allí. Que tienes que ser un poco más flexible, más relajado, más divertido. Que te des la oportunidad de salir y de hacer cosas diferentes con las personas a tu alrededor. O si no tienes a nadie, pues sal solo, vete de viaje solo, vete de viaje sola, pero con mucha seguridad. Haz cosas fuera de lo normal para que puedas entonces volver a recapturar ese romance en tu vida y lo harás de una manera relajada y jovial. Tienes que dejar de ver las cosas como tan blanco y negro y entrar un poquito más en las zonas grises. Los que están en una relación, la carta de expresa tu amor te está indicando de que no tengas temor de hacerle ese gesto romántico a tu pareja. Ese gesto romántico puede ser una invitación a cenar, puede ser preparar un picnic, puede ser expresarle tu amor y decirle simplemente estoy enamorado de ti, entonces, o estoy enamorada de ti. Entonces tienes que cambiar esas energías a tu alrededor porque marcan aquí de que estás guardando todo como que en un cofrecito y no estás expresando tus sentimientos. Necesitas abrirlo, entregarle la llave por un momento, abrirlo, decirle lo que sientes y si quieres luego lo vuelves a cerrar. Pero tienes que empezar a ir trabajando en abrir esa línea de comunicación con tu pareja porque parece de que están entrando en una etapa o una rutina en la cual solamente es como que hola, ¿cómo estás? Bien, tú, ok, allá, ok, ajá, chao, bye. Pero no están conversando de verdad y necesitan volver a recapturar esa situación de conversar, de volver a estar sentidos como que estás enamorado de la persona que tienes a tu alrededor, que lo estás, pero algunos de ustedes ya no lo están expresando, han entrado como en una rutina y una costumbre. Salgan de ella. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.